pues es el director de construcción de Red Eléctrica de España. Un aplauso para Andrés Cadenas. Hola, buenos días a todos. En 1938, el escritor estadounidense Jack Williamson publicó una novela de ciencia ficción titulada La Legión del Tiempo. En esta novela, al protagonista, un tal John Barr, se le presenta la ocasión de escoger del suelo entre dos objetos, un imán o una piedra. La elección del imán le llevará a convertirse en un científico que aportará muchos conocimientos y muchos progresos y volverá a su mundo una sociedad utópica. Por otro lado, la elección de la piedra le hará pasar por el mundo sin pena ni gloria y unos años más tarde, unos individuos menos éticos que él harán los mismos descubrimientos y llevarán a ese mundo a un lugar de oscuridad y tiranía llamado Gironchi. Bien, estas situaciones de puntos de inflexión en la historia se denominan puntos John Barr y la humanidad en este momento está ante un punto John Barr. ¿Cuál es ese punto? Decidir luchar contra el cambio climático de una forma decidida o pasar y no hacer nada. Si como John Barr cogemos la piedra y no hacemos nada, cuando os jubiléis, la temperatura media del planeta habrá alcanzado los 3 grados centígrados y podréis ver cómo el mar ha aumentado su nivel en 10 centímetros, afectando a millones de personas. Las enfermedades como el dengue y la malaria estarán donde ahora no lo están. Los osos polares y los arrecifes de coral habrán desaparecido. Y la pobreza y la desigualdad será mucho mayor en el mundo. Un auténtico mundo Gironchi. Por tanto, estamos ante un reto global, ante un reto de supervivencia como especie. Es un reto moral y único, irrenunciable. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pues la tecnología de finales del siglo XVIII nos trajo la máquina de vapor y con ella la revolución industrial. Y para mediados del siglo XIX las emisiones de CO2 estaban en el orden de las 2 gigatoneladas. Hoy, en la cuarta revolución industrial, esas emisiones son 20 veces mayores. Y los efectos del cambio climático se han acelerado en las 3 últimas décadas. La comunidad internacional, viendo que nos acercábamos a 1000 por hora a una curva muy cerrada, decidió pisar el freno para que este planeta no descarrilase, reduciendo las emisiones de CO2. La Unión Europea está trabajando precisamente en este reto, en el de la transición energética. En una transición hacia un mundo sin emisiones, con una energía limpia, segura y asequible para todos. Se han hecho otros pasos antes. En 1997, el Protocolo de Kioto reunió a la mayoría de los países del mundo para reducir las emisiones en un 5%. El Acuerdo de París se puso como objetivo que la temperatura media del planeta no aumentara más de 2 grados antes de final de este siglo, del siglo XXI, y promovía esfuerzos adicionales para que nos quedáramos solamente en 1,5 grados de aumento. A día de hoy ya hemos alcanzado 1 grado. Y todo eso llevaba a que las emisiones en el año 2050 fueran 0. ¿Cuáles son los vectores de la transición energética y qué oportunidades nos presentan? Bueno, pues son muchísimas y van a ser muchísimas para vuestra carrera profesional. De hecho, en España, el hacer esa transición energética desde ahora hasta el 2030 supondrá unas inversiones de 100.000 millones de euros. Hay 3 vectores fundamentales en la transición energética. La primera es la movilidad, es decir, apostar decididamente por el vehículo eléctrico y el ferrocarril. La segunda tiene que ver con la eficiencia energética en los edificios y hay técnicas ya para reducir el consumo de energía de los edificios de entre un 50 y un 90%. Y la tercera es la electrificación de la sociedad, la electrificación de la economía. Bueno, y diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver? ¿Conmigo qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque yo trabajo en Red Eléctrica. Y Red Eléctrica es la empresa que garantiza que cuando vosotros dois al interruptor, la electricidad está allí. Es la empresa que transporta la electricidad
desde donde se genera hasta donde se consume en el momento que se necesita, en ese momento exacto. Y esto se hace a la velocidad de la luz. Todo se hace a través de una red de transporte de electricidad que tiene del orden de 40.000 kilómetros. Y en ella nuestro trabajo es meter la mayor cantidad de energías renovables posible. Como podéis ver, el servicio que presta Red Eléctrica es un servicio esencial para la sociedad, sin el cual nuestro mundo no lo podríamos concebir. Y si no, pensad. Pensad cuántas cosas podéis hacer sin electricidad. Muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. Mi trabajo en Red Eléctrica es, junto con un equipo de personas, hacer realidad los proyectos de construcción de las instalaciones, de líneas, de cables, de torres, que hacen posible la transición energética. Construir ese hardware. Con la transición energética, las redes van a ser muy importantes, porque tendremos que traer desde donde está el sol, desde donde está el viento, convertirlo en electricidad y llevarlo hasta los enchufes de vuestras casas, de las industrias, etc. Por ejemplo, 3 proyectos en los que estamos trabajando ahora. Hace muy pocos días hemos hecho posible que con líneas, subestaciones, en Canarias puedan contar con casi 3 veces más de energía eólica que la que tienen hasta ahora. Trabajamos en interconexiones internacionales, como un proyecto en marcha ahora mismo que unirá las cercanías de Bilbao con Burdeos con un cable de 370 kilómetros de longitud. O en proyectos de almacenamiento como los que tenemos en Canarias, uniendo dos presas en Gran Canaria. Así, aprovechamos al máximo las energías renovables. Cuando sobran, porque hay mucho viento, porque hay mucho sol, la podemos enviar a otros países o la podemos almacenar. Y cuando hace falta, podemos importarla a otros países o podemos recuperar lo almacenado. Os preguntaréis, bueno, ¿y cómo llegaste a Red Eléctrica? Yo llegué a Red Eléctrica a través de la tecnología. Como me han presentado, soy ingeniero de telecomunicaciones y cuando estaba en vuestra edad, en vuestra posición ahora, tuve que elegir una carrera. Y recordé un libro que me regaló mi madre que se titulaba Mi primer ordenador. Un libro que tenía ilustraciones, estoy hablando de hace 35 años, que tenía ilustraciones de cómo eran los ordenadores por dentro, de chavales chateando con ordenadores conectados a un satélite. Aquella imagen me fascinó, me fascinó. Y en la universidad aprendí algunas cosas bastante útiles para estos proyectos. Por ejemplo, tenía un profesor que decía que los ingenieros valen para todo. Yo diría que para casi todo. ¿Y cómo se consigue esto? Pues bien, en primer lugar, nunca dejando de aprender. No rindiéndose nunca y afrontando los problemas globales con innovación y con imaginación. Y tercero, trabajando en equipo. Solo no puedes, pero con amigos sí. Cuando llegué a Red Eléctrica, la imagen que tenía de ella me engañó porque yo solo veía torres por la carretera y cables, etc. Y cuando entré me di cuenta de que era una empresa profundamente tecnológica, una empresa innovadora. Empecé con proyectos de fibra óptica porque tenemos la segunda red de fibra óptica más grande de España después de la de Telefónica, que conecta todas las subestaciones, que mueve millones de datos hacia los centros de control desde donde se gestiona que la electricidad llegue donde vosotros la necesitáis, cuando la necesitáis, en ese momento justo. Y trabajamos en proyectos de inteligencia hardware, de inteligencia software, para hacer posible esos proyectos y la transición energética. Sí, la tecnología del siglo XIX, que no predijo los efectos sobre el clima, nos trajo hasta aquí. Estoy convencido de que la tecnología nos va a ayudar a sacarnos de aquí con la transición energética. Sois probablemente la última generación que puede hacer algo. El desafío es planetario, la oportunidad histórica. Como John Barr, está en vuestras manos, en vuestras mentes y en vuestros corazones, coger el imán y aseguraros a vosotros mismos y a las generaciones futuras un planeta mejor. Muchas gracias.